En la cueva de Chauvet, al sur de Francia, existe una pintura rupestre que desafía toda lógica. 70 representaciones de leones adornan las paredes de esta caverna, superando en número a cualquier otra criatura. Cada trazo plasma al león como un ser poderoso, majestuoso, invencible. Pero, oculto en un rincón remoto, aguarda un enigma. Allí, hace 32.000 años, un artista plasmó algo radicalmente distinto. Un hombre yace postrado en el suelo. Sobre él se alza un imponente león sin melena, mientras a su lado yace una lanza rota. Es la única imagen en toda la cueva donde la humanidad sucumbe. ¿Por qué un artista ancestral representaría esta escena de derrota en medio de decenas de cacerías triunfales? Los arqueólogos permanecieron perplejos durante mucho tiempo, hasta que, en el año 2021, un descubrimiento en la cueva de Atapuerca, en España, arrojó luz sobre el misterio. Una vértebra humana, y a escasos 3 metros, los restos de un león cavernario con una costilla fracturada y una punta de sílex incrustada en su tórax. ¿Te has preguntado cómo se siente el último segundo de vida cuando 300 kilogramos de depredador se abalanzan sobre ti a 50 kilómetros por hora? ¿Por qué el miedo ancestral a los felinos está grabado en lo más profundo de nuestro cerebro, más que cualquier otro temor? ¿Cómo un error fatal de un joven cazador condujo a una muerte que, paradójicamente, salvó al resto de su tribu? Prepárate para un viaje a través de la anatomía de una última batalla, reconstruida a partir de los huesos desenterrados por los arqueólogos. Hace 37.000 años, el valle del río Dordoña, en la actual Francia, era una inmensa estepa helada. Vientos gélidos descendían desde el norte, impregnando el aire con el aroma de los glaciares que dominaban el horizonte. En invierno, las temperaturas se desplomaban hasta los 25 grados bajo cero, mientras que en verano rara vez superaban los 15 grados. Esta tierra, un paisaje implacable, era el hogar de criaturas que hoy solo podemos contemplar en museos de historia natural o en representaciones artísticas. Manadas de mamuts lanudos, imponentes moles de 4 metros de altura, vagaban lentamente por las llanuras nevadas, utilizando sus colmillos curvos de 3 metros para desenterrar la escasa vegetación bajo medio metro de nieve. Miles de renos árticos se desplazaban en un flujo constante durante sus migraciones estacionales, generando un estruendo ensordecedor que podía oírse a kilómetros de distancia. Caballos salvajes, del tamaño de ponis modernos pero increíblemente resistentes y musculosos, pastaban en grupos de 50 individuos, siempre listos para huir al galope ante el menor indicio de peligro. Bisontes esteparios, con sus enormes jorobas y cuernos que superaban el metro de envergadura, parecían fortalezas ambulantes. Pero, ¿qué depredadores acechaban a estas bestias? Los carnívoros de la era glacial, cada uno más peligroso y corpulento que sus descendientes actuales. Lobos del tamaño de ovejeros alemanes modernos se organizaban en manadas de 20 individuos, capaces de acorralar incluso a jóvenes mamuts si actuaban con coordinación. Hienas de las cavernas, más parecidas a leones que a las hienas que conocemos hoy, poseían mandíbulas capaces de fracturar el fémur de un bisonte adulto. Estas criaturas merodeaban la estepa en busca de presas o carroña. Osos cavernarios, con un peso cercano a la tonelada, se alimentaban principalmente de vegetación, pero en tiempos de escasez podían convertirse en depredadores letales. Y en la cúspide de esta pirámide alimenticia, dominando este mundo gélido, se encontraba el león cavernario, un depredador sin rival, una bestia temida por todos. No se trataba de una simple versión ampliada del león africano que vemos en los documentales. Era una rama evolutiva distinta que durante 300.000 años se había adaptado a condiciones extremas. Los machos carecían de melena, su cuello estaba cubierto por un pelaje corto y grisáceo, bajo el cual se ocultaba una densa capa de subpelo de color blanco amarillento que les permitía dormir sobre la nieve a temperaturas de 30 grados bajo cero. La altura del león cavernario La Cruz alcanzaba el metro con 20 centímetros, similar a la de un gran ovejero alemán. Ahora imagina esto. Un ovejero alemán que pesa 290 kilogramos, con patas del grosor del muslo de un hombre y un cráneo del tamaño del torso de un adulto. En comparación, un león africano moderno pesa alrededor de 250 kilogramos, y el felino más grande de nuestro tiempo, el tigre macho, rara vez supera los 300 kilogramos. El zarpazo de un león cavernario, armado con garras de 5 centímetros de longitud, que se retraían en vainas especiales y se extendían solo durante el ataque, podía romper el cuello de un reno adulto de casi 200 kilogramos. Sus colmillos de 10 centímetros, curvos y afilados como sables turcos, penetraban con facilidad la gruesa piel y la capa de grasa de un joven mamut. Sus mandíbulas ejercían una fuerza suficiente para aplastar las vértebras de su presa con una sola mordida,
y sus poderosas patas traseras le permitían realizar saltos de hasta 7 metros de longitud. Pero, ¿dónde se encuentra el ser humano en este mundo de gigantes helados y superdepredadores? Está presente, pero su presencia es casi imperceptible. La población total de cromañones en Europa en aquella época, según las estimaciones más optimistas de los antropólogos, oscilaba entre 5.000 y 10.000 individuos, una cifra inferior a la población de una pequeña ciudad moderna. Estos humanos estaban dispersos por un vasto territorio en pequeños grupos de 20, como máximo 40 personas. Cada grupo vivía su propia vida, a veces intercambiando bienes con sus vecinos, a veces enfrentándose en conflictos, pero en su mayoría existiendo en completo aislamiento. En una de esas comunidades, asentada en una cueva sobre el río Dordoña, existió un cazador cuyo nombre permanece en el olvido. Los arqueólogos, al reconstruir su vida a partir de sus huesos, lo designaron simplemente como Cazador número 7. El desgaste de sus dientes y el estado de sus articulaciones revelaron que tenía alrededor de 23 años, una edad joven pero experimentada para un cromañón. Sobrevivió a una infancia peligrosa, donde casi la mitad de los niños morían antes de los 5 años, víctimas de enfermedades, hambre o accidentes. En sus huesos quedaron grabadas las huellas de 2 inviernos terriblemente duros, marcadas como líneas de detención del crecimiento. En su húmero derecho se descubrió la cicatriz de una antigua fractura mal curada. Hace quizás 3 años se rompió el brazo, pero su tribu no lo abandonó. Lo cuidaron, lo alimentaron y esperaron a que el hueso sanara. En su antebrazo izquierdo persistía la cicatriz de una herida profunda, posiblemente el zarpazo de un jabalí o el arañazo de un oso, que rozó peligrosamente una arteria. Las inserciones musculares en sus huesos estaban muy desarrolladas, especialmente en los brazos y hombros. Esto indica que lanzaba constantemente jabalinas y trabajaba con herramientas pesadas, lo que lo convertía en un hombre muy fuerte para su estatura de 1,72 metros. Cada mañana, el cazador número 7 despertaba con los primeros rayos del sol, mientras el resto de su tribu dormía, envueltos en pieles junto a la hoguera que ardía en el interior de la cueva. Como uno de los 7 cazadores adultos de la tribu, su deber era ser el primero en salir y explorar los alrededores, verificar si algún depredador se había acercado demasiado a la cueva durante la noche, evaluar el clima y las posibilidades de caza. Aquella mañana, que sería la última de su vida, el cielo estaba cubierto de nubes bajas y grises, presagiando nieve para la noche. Sin embargo, el viento soplaba desde el sur, lo que indicaba que la nevada no sería intensa. Regresó a la cueva y despertó a 2 cazadores más jóvenes, uno de 19 años y el otro de tan solo 17. Los 3 irían a cazar juntos, porque la regla de la tribu era inquebrantable. Nadie debía aventurarse solo fuera de la zona segura. Cada uno revisó sus armas con la misma meticulosidad con la que un cirujano moderno examina sus instrumentos antes de una operación, porque su vida dependía de la calidad de su lanza. Cada cazador llevaba 2 lanzas, una ligera, con una punta pequeña para lanzamientos a larga distancia, y otra pesada, con una punta maciza para el combate cuerpo a cuerpo. Salieron de la cueva alrededor de las 8 de la mañana, hora nuestra, y caminaron a lo largo del río por un sendero bien marcado que la tribu había utilizado durante generaciones. Los cazadores más jóvenes iban delante, conversando, hablando de las chicas de la tribu y alardeando de sus logros, como hacen los jóvenes en todas las épocas. El cazador número 7 iba detrás, en silencio, con toda su atención centrada en el entorno. Leía la estepa como si fuera un libro, notando cada detalle, cada huella, cada cambio. Avanzaron alrededor de 3 kilómetros cuando el cazador número 7 detectó algo en la nieve que lo obligó a detenerse de inmediato y levantar la mano, indicando silencio absoluto. Los jóvenes cazadores se quedaron inmóviles, obedientes, sin comprender qué había captado la atención del veterano. Este se agachó lentamente junto a una gran huella en la nieve, que tras una inspección más cercana, reveló ser la marca de una enorme pata de felino con 4 almohadillas bien definidas, pero sin rastro de garras, lo que significaba que estaban retraídas. El cazador comparó su mano con la huella y se dio cuenta de que la pata era casi el doble de ancha, lo que sugería un peso para la bestia de alrededor de 300 kilogramos. Deslizó un dedo por el borde de la impresión, evaluando la densidad de la nieve, y determinó que la huella se había dejado hacía no más de una hora, ya que la nieve aún no se había endurecido. La dirección del movimiento coincidía con su ruta. El león se desplazaba a lo largo del río, en la misma dirección que ellos. Los jóvenes cazadores lo miraron con una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Retrocedemos o continuamos? El cazador, un hombre experimentado,
reflexionó durante varios segundos, sopesando el peligro y la necesidad. Se dirigían al valle, donde solía pastar una manada de renos, y si el león asustaba a esa manada, los renos huirían y la tribu se quedaría sin carne. Además, un león a una hora de camino de su cueva representaba un peligro potencial para todos, especialmente para las mujeres y los niños, que podrían salir a recoger leña o agua. Era preferible saber dónde se encontraba el depredador en lugar de adivinar. Asintió, indicando que continuaran el camino. Pero ahora, los jóvenes cazadores habían dejado de charlar y sujetaban con firmeza sus lanzas con ambas manos, mientras sus ojos escudriñaban con inquietud cada arbusto, cada roca, cada pliegue del terreno. El león cavernario era un maestro del camuflaje. Su pelaje gris se fundía con la estepa invernal de forma tan perfecta que uno podía pasar a 5 metros del depredador y no detectarlo, hasta que fuera demasiado tarde. Avanzaron otro kilómetro. Al doblar un gran risco, una visión macabra los detuvo. Un charco oscuro sobre la nieve. Al acercarse, confirmaron sus peores sospechas: sangre. No eran unas simples gotas, sino una extensión carmesí que se irradiaba varios metros a la redonda. El cazador número 7 se aproximó con cautela. Ante él yacía el cuerpo destrozado de una joven cierva, su garganta brutalmente desgarrada. Pero la carnicería no terminaba ahí. Su vientre había sido abierto y sus órganos internos, el hígado, el corazón, los pulmones, extraídos con precisión quirúrgica y devorados. Era la firma inconfundible del león cavernario. Una muerte rápida, un único mordisco certero en el cuello que seccionaba la carótida y la tráquea simultáneamente. Luego, la apertura metódica del abdomen y el consumo selectivo de las vísceras más nutritivas, repletas de vitaminas y minerales. El resto de la carne la reservaba para más tarde, regresando a la presa durante días hasta consumirla por completo. Pero esto significaba algo aún más inquietante. El depredador estaba cerca, tal vez a 50 metros, quizás a 100, observando tanto su festín como estos 3 intrusos bípedos que se habían atrevido a invadir su territorio. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, roto únicamente por el silbido del viento que arrastraba cristales de nieve sobre la tierra helada. Los corazones de los 3 cazadores latían con tal fuerza que temían que se escucharan a kilómetros de distancia. La tensión era palpable, los sentidos agudizados al máximo. El cazador más joven, apenas con 17 años y sin experiencia frente a un depredador real, rompió el silencio con un susurro tembloroso. «Debemos irnos». El cazador número 7 asintió lentamente, consciente del peligro. Pero sabía que lo más importante era no dar la espalda al lugar donde acechaba el león, pues eso podría desencadenar un ataque. Todos los felinos, desde los gatos domésticos hasta los leones, poseen un instinto de caza primario que se activa ante una presa que huye. Un reflejo grabado a fuego en millones de años de evolución. Así que comenzaron a retroceder lentamente, manteniendo la vista fija en la presa, con las lanzas apuntando hacia ella, demostrando que no reclamaban su botín y que se retiraban en paz. Apenas habían retrocedido 10 metros, cuando tras un enorme peñasco a unos 30 metros de distancia, surgió una sombra grisácea. Era tan inmensa que, por un instante, el cazador más joven la confundió con un oso. El león cavernario se irguió en toda su magnitud, revelando por qué los antiguos humanos temían a esta bestia más que a ninguna otra. Su altura a la cruz alcanzaba el pecho de un hombre adulto, sus patas eran tan gruesas como el muslo de una persona, y su cabeza tenía el tamaño de una piedra de moler. Y cuando abrió sus fauces para emitir un rugido de advertencia, quedaron al descubierto unos colmillos del tamaño de un dedo humano. En ese instante, algo ancestral se apoderó del cazador más joven, un eco de 40 millones de años de evolución primate al enfrentarse a un depredador felino de gran tamaño. En lo profundo de su cerebro, el cuerpo amigdalino, esa estructura primigenia diseñada para detectar el peligro, desató una potente señal de alarma que resonó en cada rincón de su ser. Las glándulas suprarrenales, obedientes, inundaron su torrente sanguíneo con una dosis masiva de adrenalina. Su corazón se aceleró hasta alcanzar los 180 latidos por minuto. Sus pupilas se dilataron al máximo, buscando desesperadamente cada rayo de luz. La sangre se retiró del sistema digestivo, priorizando el riego de los músculos de sus piernas. Sus pulmones se expandieron, ávidos de oxígeno. Toda esa preparación, perfeccionada a lo largo de incontables generaciones, cada ajuste evolutivo destinado a la supervivencia, culminó en una única acción. El joven cazador se giró y corrió. No fue una decisión consciente, sino un instinto primario, más poderoso que cualquier entrenamiento. Un programa arcaico, grabado a fuego en sus genes. Ante el peligro mortal,
Huye con todas tus fuerzas. El arma resbaló de sus manos, cayendo sobre la nieve mientras sus piernas lo impulsaban lejos de esa pesadilla de colmillos y ojos amarillos. Y ese fue su error fatal, porque era precisamente lo que el león estaba esperando. Desde el gato doméstico de 3 kilogramos hasta el león cavernario de 300, todos los felinos comparten un reflejo de caza irrefrenable. Objeto en movimiento es igual a presa. Hay que perseguirlo. El león se lanzó a la carrera, alcanzando en solo 3 zancadas una velocidad cercana a los 50 km por hora. El joven cazador corría desesperadamente, alcanzando los 30 km por hora, una velocidad propia de un velocista profesional. Pero para el león era un simple trote. La distancia entre depredador y presa se acortaba a un ritmo aterrador. 30 metros, 25, 20, 15. ¿Qué harías tú en esa situación? Los cazadores número 7 y el segundo joven permanecían paralizados. Sus mentes se negaban a aceptar la brutal realidad que se desarrollaba ante sus ojos. Pero cuando la distancia se redujo a 10 metros, el cazador número 7 hizo lo único que pudo hacer. Emitió un sonido que jamás había proferido, una mezcla entre rugido, aullido y grito de furia. Un desafío primigenio, nacido de lo más profundo de su ser, y al mismo tiempo, lanzó su lanza con todas sus fuerzas hacia el león que se abalanzaba sobre su compañero. El proyectil no voló con precisión, pues no hubo tiempo para apuntar. Apenas rozó el costado del león, dejando un rasguño superficial antes de rebotar. Pero fue suficiente para captar la atención del depredador. Instintivamente, el león giró su cabeza hacia la fuente del dolor y la repentina amenaza. Vio a los otros 2 hombres, uno de los cuales aún empuñaba su lanza, y en su cerebro animal se produjo un cálculo instantáneo. Esa presa está huyendo y casi la tengo, pero estos 2 podrían representar un peligro. Giró sobre sus patas, abandonando al joven que huía. Ahora, su objetivo eran aquellos que se habían atrevido a herirlo. Aquel par de cazadores se plantó hombro con hombro, aferrando la única lanza que les quedaba, apuntando al frente. La distancia que los separaba del león era de apenas 15 metros. El felino avanzaba lento, con una mirada que lo decía todo. No tenía hambre, acababa de comer. Aquello no era una cacería, sino una disputa territorial. Si esos 2 intrusos se marchaban, tal vez los dejaría vivir, pero si osaban atacar o siquiera acercarse a su presa, los destrozaría sin dudarlo. El cazador número 7 comprendía la situación a la perfección. Huir desataría una persecución fatal. Atacar sería un suicidio, uno contra un depredador de 300 kilos. La única opción era mostrar sumisión y retroceder lentamente. Comenzó a caminar hacia atrás, tirando con cuidado de la manga del joven cazador, obligándolo a moverse al mismo ritmo. La lanza seguía apuntando al frente, no como una amenaza, sino como una advertencia, mostrando su disposición a defenderse, pero sin intención de atacar. Por unos instantes, pareció que la táctica funcionaba. El león permanecía inmóvil, observándolos, sin intentar acercarse. Pero los depredadores, sobre todo los más viejos y experimentados, son impredecibles. Este león en particular había vivido 11 años, casi un tercio más que el promedio de su especie. Había sobrevivido a feroces luchas con otros leones por el territorio, a heridas provocadas por las pezuñas de los bisontes, a inviernos de hambruna donde la caza escaseaba. Era viejo, estaba furioso y no iba a tolerar la presencia de esos bípedos cerca de su comida. Sin previo aviso, el león atacó. Un salto poderoso redujo la distancia a solo 5 metros. El joven cazador, presa del pánico, lanzó la única lanza que les quedaba, demasiado pronto, con miedo y desesperación. El arma pasó silbando a un lado, clavándose en la nieve a 2 metros del león. Ahora estaban completamente desarmados, frente a un depredador de 300 kilos que no tenía la menor duda sobre el desenlace de ese encuentro. En ese instante, el cazador número 7 solo podía hacer una cosa. Desenvainó el cuchillo de sílex que llevaba al cinto, una hoja de 15 centímetros. Era la única arma que le quedaba. El león saltó. Su enorme cuerpo recorrió 3 metros en el aire, las garras delanteras extendidas, listas para desgarrar. Las fauces abiertas, mostrando colmillos de 10 centímetros. El cazador no esquivó, no había dónde. En cambio avanzó un paso, enfrentando el salto, y hundió el cuchillo en la garganta del león con la fuerza de la desesperación. La hoja de sílex penetró profundamente, cortando la arteria carótida, y la sangre brotó a borbotones. Pero las leyes de la física son implacables. 300 kilos de músculo impactaron contra el cazador, derribándolo. Y mientras caían, los colmillos del león encontraron su cuello y se cerraron, perforando los tejidos blandos,
insertándose entre la segunda y la tercera vértebra cervical, seccionando la médula espinal. El cuerpo del cazador se apagó al instante. Parálisis total, pero el cerebro seguía funcionando. Durante 3, tal vez 5 segundos, aún veía, oía, comprendía que estaba muriendo. Yacían uno junto al otro, el león y el hombre, ambos desangrándose sobre la nieve, ambos muriendo, ambos derrotados en esa lucha. El león exhaló su último aliento ronco. La sangre brotó a borbotones de la arteria seccionada, inundó sus pulmones, y el enorme cuerpo se desplomó. El cazador número 7 había muerto unos segundos antes. Su corazón se detuvo por el shock y la pérdida de sangre. Sus ojos permanecieron abiertos, mirando al cielo gris, que prometía nieve. El segundo joven cazador permaneció a 10 metros, paralizado por el terror. Su mente se negaba a procesar la brutal escena que acababa de presenciar. Minutos después, el cazador que había huido regresó, consumido por la vergüenza y el horror. Juntos, permanecieron largo rato junto a los dos cuerpos inertes, sin saber qué hacer. Finalmente, el más joven corrió en busca de ayuda para su tribu, mientras que el mayor se quedó custodiando los restos para protegerlos de los carroñeros. 3 horas después, 10 hombres adultos llegaron con lanzas. Recuperaron el cuerpo del cazador y allí mismo descuartizaron la enorme presa. 300 kilogramos eran imposibles de transportar en una sola pieza. Con cuidado, separaron la piel en un solo lienzo, un tesoro invaluable. Cortaron la carne en porciones manejables, se llevaron los colmillos y las garras para crear amuletos, los huesos para fabricar herramientas. Aprovecharon cada parte del animal. Esa noche, enterraron al cazador número 7 en el rincón más alejado de la cueva. Junto a él, depositaron sus lanzas, su cuchillo y sus amuletos. El anciano de la tribu, aquel mismo joven cazador que había huido despavorido años atrás, plasmó la escena en la pared de la cueva. Un hombre yace inerte, un león se cierne sobre él, a su lado, una lanza rota. No era un símbolo de triunfo, sino un recordatorio del precio que a veces se debía pagar por la supervivencia. Este hallazgo en la cueva de Atapuerca revela un crudo hecho. Los encuentros entre los cromañones y los leones cavernarios a veces terminaban en una aniquilación mutua. No era lo habitual, pero sucedía. Hace 37.000 años, el hombre no era el rey de la naturaleza. Era una especie más, luchando por su mera existencia. Pero poseía una ventaja que el león no tenía: la capacidad de aprender de los errores ajenos, de transmitir el conocimiento a las siguientes generaciones, de perfeccionar sus tácticas y sus armas. El león cavernario se extinguió hace 10.000 años. El Homo sapiens, en cambio, sobrevivió y hoy domina el planeta. ¿Acaso aquel día en la estepa, cuando el joven cazador huyó y su compañero murió salvándolo, le enseñó algo crucial a la tribu? ¿Comenzaron a cazar en grupos de 10 en lugar de 3? ¿Desarrollaron nuevas tácticas de caza? La historia no nos da esas respuestas, solo quedan los huesos. Imagina esto: tus antepasados fueron más valientes que cualquier persona moderna, simplemente porque no tenían otra opción. Suscríbete al canal Paleontología en la Almohada, porque lo que te espera si no lo haces es una pesadilla que te perseguirá. Imagina esto: un león cavernario, gris y sin melena, 300 kilogramos de puro músculo, aparece en tus sueños. Se sienta sobre tu pecho, inmovilizándote, mientras te observa con sus penetrantes ojos amarillos. Su pregunta resonará en tu mente: ¿por qué sigues sin suscribirte? Y no podrás responder, porque el peso de un león sobre tu pecho te impide respirar. No juegues con depredadores extintos, son rencorosos.